Meditar un momento en lo que nos dice la buena palabra de Dios. Sabemos que el Señor siempre nos bendice con su palabra, y hoy quiero hablarles de un tema que he decidido llamar la dieta balanceada del Espíritu. Así como lo escucha, es como largo ese nombre, la dieta balanceada del Espíritu. Sabemos que nosotros no solamente somos cuerpo, también somos alma y espíritu, y que así como alimentamos el cuerpo con alimento físico, con comida, también alimentamos el alma con el entretenimiento, con lo que vemos, con lo que escuchamos, con lo que aprendemos. Ese es el alimento del alma. Pero el alimento del espíritu viene de parte de Dios, porque el espíritu es lo puro, lo santo que hay en nosotros, y ese se le alimenta de Dios. Pero yo creo que todos nosotros hemos llegado a experimentar en ocasiones como pesadez para orar, como que nos cuesta cantar, como que quisiéramos de pronto vernos por ahí una novela, por ahí una película con un contenido bien dañino, bien tremendo, bien cargado de cosas de pronto negativas, y como que no se nos da por nada, como que eso no es nada. Y de repente uno no se da cuenta, pero resulta que hay una limitación en nuestro espíritu para avanzar. ¿Y a qué se puede deber esa limitación? ¿A qué se debe esto que está pasando? Pues claramente se trata de un ataque espiritual. O sea, algo nos está afectando en el espíritu. Y para enfrentar un ataque en el espíritu, ¿cómo cree usted que hay que hacerlo? Tomando fuerzas humanas, comiendo más, viendo más televisión. ¿Cómo vamos a enfrentar eso que claramente está debilitando mi espíritu y por ende mi comunión con Dios? Pues si es un ataque espiritual, hay que enfrentarlo en el espíritu. Y entonces lo importante es cómo se enfrenta un ataque en el espíritu. O sea, ¿cómo hago para entrar en esa dimensión del espíritu? Si permanentemente estoy viendo aquí a la gente de carne y hueso, y me estoy viendo a mí mismo, y veo y toco y percibo, pero ¿cómo que el espíritu? ¿A qué se refiere? Bueno, pues hay una puerta que el Señor nos dejó para conectarnos con el mundo espiritual. Y esa puerta que el Señor nos ha dejado, y que de hecho muchos que ni siquiera conocen de Dios, pero sí conocen el mundo espiritual, la usan, es el ayuno. Así que en esta noche le voy a hablar del ayuno. Sería más fácil haberle puesto al mensaje ayuno, pero quise ponerle el nombre una dieta espiritual o una dieta balanceada del espíritu, porque es que uno habla del cuidado de su cuerpo, y de que cuidado se engorda, y de que mira a ver si come mejor los alimentos que realmente le aprovechan, cuántas calorías está consumiendo, y eso se ha vuelto de moda. Pero ¿le prestamos atención a lo que alimenta nuestro espíritu? Y entonces el ayuno es uno de los nutrientes más poderosos para nuestro espíritu. Y para los que no saben qué es el ayuno, es el abstenerme de comer alimento físico por algún tiempo determinado. Puede ser una porción del día, un día completo o varios días, de acuerdo a lo que Dios nos guíe. El ayuno no es que de repente voy a comer solamente de estas cosas. Hoy voy a ayunar carne de res y entonces come pescado. No, eso no es ayuno. Eso de pronto será un cambio de hábito, pero no es ayuno. El ayuno es abstinencia completa del alimento. Lo único que bíblicamente podríamos consumir, o que físicamente, médicamente podríamos consumir, que no es considerado un alimento como tal, es el agua, y podemos tomarla si así lo quisiéramos. Pero los demás alimentos con azúcar, con algún tipo de componente de harina o de carbohidrato, ya es un alimento, y eso no lo deberíamos consumir en nuestro ayuno. Pero lo que quiero decirles, ¿qué significa el ayuno? Porque a veces yo varias veces le he hecho la invitación: vamos a ayunar, vamos a entrar en un ayuno, y de repente muchos dicen: ¿y eso cómo será? Entonces quiero tratar de darle respuesta a este interrogante muy rápidamente, porque de aquí podemos sacar muchos estudios y profundizar. En la medida de lo posible lo haremos, pero por ahora quiero que entendamos lo que esto representa. Y lo primero que vamos a hacer es leer lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 4, versículo número 1. ¿Listo? Vamos a ir allí al Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso número 1. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, según la Biblia,
el ayuno es algo que me conecta con lo espiritual. O sea, me doy cuenta de mi realidad espiritual a través del ayuno. O sea, cuando yo ayuno, empiezo a darme cuenta de los ataques que estoy teniendo. Y mucha gente, hermano, se la pasa peleando con la mujer, peleando con los hijos, peleando hasta con el perro de la casa, y no se da cuenta de que tiene unos enemigos espirituales, que no son su mujer, ni que es su vecino, sino que es unos poderes malignos que están afectando su vida. ¿Y cuándo se da cuenta uno? Cuando entra en el espíritu. ¿Y cuándo puede uno entrar en el espíritu? Es una de las puertas, es el ayuno. Entonces el Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto y durante 40 días está en un ayuno. Ahora, si usted nunca ha ayunado, pues no se vaya a meter en un ayuno de 40 días, porque debe de hacerlo, primero que todo, guiado por el Señor, y segundo, debe de estar preparado para enfrentarlo. O sea, no es nomás ponerme a ayunar. Pero si nunca ha ayunado, le aconsejaría, si tiene la posibilidad, de que nos acompañe en una mañana de ayuno. Tenemos nosotros una transmisión en vivo hasta las 11 de la mañana. Usted puede continuarla un poquitico más si quiere estar hasta las 12, o si propone hacerlo más. Si lo propone hasta las 11, no hay ningún problema. Es una fracción del día válida como ayuno, no desayunó, pero pues la idea es que usted lo determine de acuerdo a lo que el Señor le guíe. Pero voy a decirle esto y espero que no se lo olvide, indispensable que usted y yo ayunemos. No le voy a decir que cuando usted pueda, el otro año, el otro mes, no le voy a decir, es indispensable que usted cree un hábito de ayunar, porque los graves problemas de su crecimiento espiritual radican en los enemigos que usted tiene en su espíritu. Y los ataques que usted tiene, y no lo ha discernido y no se ha dado cuenta de eso porque no ha ayunado. Entonces, voy a decirle, el ministerio de Jesús fue un ministerio muy fructífero, el ministerio de Jesús fue un ministerio muy extraordinario, pero ¿sabe? La clave del ministerio de Jesús es que era guiado por el Espíritu Santo. O sea, el Señor Jesús no estaba de repente allí mirando a ver quién le caía mal y diciendo, usted que está endemoniado, quítese de ahí, y al otro sí me cae bien, venga amigo mío. No, era guiado por el Espíritu y podía discernir las intenciones y podía darse cuenta de lo que había realmente en el corazón de las personas, porque el Espíritu se lo guiaba. Por eso cuando Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, le dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Y luego al momentico le dice, Señor, no vaya a ir a la cruz, cuídese, pobrecito usted. Y de una le dice, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Cómo puede el Señor cambiar ese enfoque tan rápido? Porque estaba guiado por el Espíritu. Entonces muchas veces nos enfrentamos a gente que son nuestras bendiciones, que son nuestra familia y no son nuestros enemigos. Y a los que realmente son enemigos espirituales, no personas, sino enemigos espirituales, los dejamos ahí. Y no nos damos cuenta porque no hay conexión con lo espiritual. ¿Cómo nos conectamos con lo espiritual? Por medio del ayuno. Entonces, el Señor Jesús tiene una plataforma para entrar a este ministerio. ¿Y sabe cuál fue la plataforma que él usó? Un tiempo de ayuno. Le quiero preguntar esta noche, ¿cuándo fue la última vez que ayunó? Alguien me dirá, hoy estuve acompañándolo también en ayuno, pastor. Bueno, gloria a Dios. Ahora, no tiene necesidad de ayunar todos los días. No tiene necesidad de hacerlo. Puede tomar de pronto días específicos. Hay gente que tiene el hábito de ayunar tales días. Bueno, establezcalo como un principio, pero deje que el Espíritu de Dios lo guíe. Le aseguro que si Él lo guía, yo he escuchado muchos cristianos que dicen, tengo que hacerme un ayuno. Estoy que me lo hago. Y desde que los conozco están con eso, hermano, y nunca han ayunado. Yo estoy que me entro en un ayuno de unas 3 horas. Pero no, hermano, las ganas de comer no lo dejan. Y del ayuno se debe de entender muchas cosas, porque es que lo más importante físicamente hablando es la comida. O sea, lo más importante para una persona físicamente es comida. Si una persona tiene plata y le dicen, póngase a escoger, ¿quiere estrenar o quiere comer? Pues de pronto algunos palillos que hay por ahí dirán, voy a estrenar. Pero la mayoría diremos, necesito comer, y si me alcanza, voy a estrenar. Porque la comida es lo fundamental para lo físico. Así que si quito esa comida y la reemplazo por el ayuno, podría decir que lo fundamental para el espíritu es el ayuno. Es fundamental, es indispensable. Ahora, yo sé que hay muchas personas que han convertido el ayuno en un acto religioso. Y el Señor Jesús en su momento lo cuestionó duramente, porque lo hacían para ser vistos y lo volvieron algo muy religioso. Todo, la oración, el ayuno, el ofrendar, lo que sea, si se hace con religiosidad, a Dios no le agrada.
Pero el hecho de que el Señor haya cuestionado ese tipo de ayuno no quiere decir que el Señor nos esté diciendo que no haya que ayunar. Y sé que hay muchos que se creen espirituales y que dicen que son muy espirituales y no ayunan. Y dicen, no, es que yo no necesito, porque para eso ayunó el Señor Jesús 40 días, yo no necesito. Pero los brujos, los satanistas, los espiritistas, los médicos, los nutricionistas le dicen a la gente, usted debería ayunar. O sea que hay algo de especial en el ayuno, hay algo importante en el ayuno. Y Dios no lo dice, que es que me abre una puerta para que entre en el mundo espiritual. Si usted quiere entrar ahí y darse cuenta de cosas que no se estaba dando cuenta, oiga, yo era así de mal geniado, oiga, esto era porque había una brujería que le habían hecho a mi familia y que yo heredé de mis padres porque a ellos les gustaba ir por ahí donde los brujos, donde los chamanes. Ay, todo eso pasó. Ay, Dios del cielo, me lo revelaste en este tiempo de ayuno. Ayuno, tiempo con el Señor. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a entender esto fundamentalmente. Entonces dice el versículo número 2: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, la pregunta que siempre me hacen las personas, siempre, es, ¿y cómo hago un ayuno? Si usted me dice vaya y ayune, y yo no sé, o sea, me tengo que levantar, lo único que sé es que no tengo que desayunar, y el resto, ¿qué más hago? ¿Qué más hago para que mi ayuno sea bendecido, para que mi tiempo sea bendecido delante del Señor? Entonces hay gente que dice, no, pues yo me pongo a ayunar y me voy por allá a hacer ejercicio, yo me pongo a ayunar y me voy para el gimnasio cuando están abiertos, ahorita estos días están cerrados, yo me pongo a ayunar y me voy por allí y hago por acá, y bueno, cumplo una cantidad de tareas y cosas, y bueno, no puedo negar que hay veces hay que compartir el tiempo previo al momento en el que nos adentramos o posterior al momento antes de terminar haciendo alguna situación personal, y no pecamos del todo al hacerlo, no pecamos de verdad, creo que lo podemos hacer de esa manera, pero en el ayuno, si no hay este componente, el ayuno no es agradable ni es beneficioso para su vida espiritual. ¿Cuál es el componente? No solo de pan vivir el hombre, o sea, ese día, esa mañana o esa tarde o esos 2 días, lo que sea, determiné no vivir de pan. Y usted dice, gracias a Dios, lo único que no tengo que comer es pan, entonces puedo comer carne. No. En la Biblia pan significa comida. Casi siempre que hablan de pan están hablando de comida. El pan nuestro de cada día no lo hoy. De uno pide en la oración del Padre Nuestro pan, y quiere decir que el Señor nos da pan todo el día, y coma pan, y sopa de pan, y caldo de pan. No, pues bueno, hay algunos que les gusta el caldo de pan. Bueno, eso ya, a mí me gusta más la changua. Pero lo importante, y bueno, lo que nos gusta, pero lo importante es, cuando la Biblia habla de pan, está hablando de comida. Entonces cuando el Señor dice, no solo de pan vive el hombre, no solamente te sostiene el que comas arroz, huevos pericos, hígado a la plancha, carne en bistec, lo que sea, no solamente eso te sostiene, sino que hoy decidiste que te va a sostener Dios. ¿Y cómo te sostiene Dios? Según lo que dice Mateo 4:4, de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que si mi ayuno quiere ser enfocado para que sea de bendición, tiene que tener un alto contenido de palabra. Cuando ore, que lo debo hacer, debo de estar orando con base en lo que dice la palabra de Dios. Cuando adore, cante, que lo puedo hacer también, debo de estar cantando con base en lo que dice la palabra de Dios. Porque alguien le va a dar por cantar por allá las canciones de la música para planchar que se sabía de Camilo VI. No. Tiene que ser algo con base en la palabra de Dios. Y al momento de estudiar, pues lo que vamos a leer o lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios. Porque alguien dice, no, ayuno hoy, y se pega todo el día a ver películas, y se pega todo el día a ver Netflix, y entonces dice, uy, qué ayuno tan benéfico. No, pues eso no fue ayuno, fue una aguantada de hambre con televisión, o con internet, o con Facebook. Claro, algunos dirán, pastor, a mí me toca ayunar con Facebook porque usted transmite por Facebook. Bueno, solo con esas excepciones de los que se están conectando a las transmisiones en vivo de los diferentes ministros y los que están siguiendo allí nuestra página, pues sería algo válido porque estamos conectados allí y usted no está ni paseando por todos los perfiles de la gente y mirando qué foto subió fulano y fulana con quién es que anda y todo eso. No está en nada de eso, sino que está aquí solamente, eso espero,
Entonces, eso va a permitir que su ayuno sea provechoso. Entonces, ¿qué debe contener el ayuno? Mucha palabra, porque eso es lo que alimenta mi espíritu. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu llevó al Señor Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué Dios permite? Dios nunca nos tienta, pero ¿por qué Dios permite una tentación? Porque el Señor necesitaba que se confrontaran las debilidades y se convirtieran en fortalezas que tenía el Señor Jesús. Créame, hermano, que con todo y lo buena gente que usted es, con todo y lo especial que usted es, que hasta nos sigue en Facebook, hasta comenta nuestras publicaciones, hasta las comparte. Esto es una bendición, hermano. Mejor dicho, ya casi nos vamos para el cielo. Pero con todo y eso, tenemos debilidades y tenemos cosas en las que estamos cojeando. ¿Y sabe cuándo es capaz uno de enfrentarlas y de confrontarlas y hasta de realmente reprenderlas de su vida? Cuando uno entra en un ayuno, de verdad, cuando uno se conecta realmente. De lo contrario, hermano, todo el mundo que le haga ver sus errores, ¿sabe usted qué va a decir? Son mis enemigos. Claro, como no me quieren, claro, como me tienen envidia, por eso es que me critican, por eso es que, pero ay, la envidia es mejor despertarla que sentirla. Y empezamos a sacar una cantidad de argumentos para nunca corregirnos. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos en qué estamos flaqueando. Mire que el Señor Dios Todopoderoso, Padre, Creador del cielo y la tierra, por medio de su Santo Espíritu, llevó a su Hijo Jesucristo al desierto para que fuera tentado, para que fuera puesto en evidencia sus debilidades y las convirtiera en sus fortalezas. Y salió bien librado, como usted y yo saldremos en bendición de ese momento de tentación o de prueba o de confrontación. Entonces, mire usted lo maravilloso de esto. Ahora, algo muy importante es que uno no se da cuenta de las ataduras que uno carga. No solamente se trata de lo de uno, sino que se trata de lo que uno heredó. Quiero decirle, hermano, que hay infinidad de cosas que usted desconoce y que no son otra cosa más que maldiciones generacionales, que no lo dejan avanzar, que lo tienen ahí estancado, que usted quiere surgir, pero como que algo lo detiene. Y es que resulta que su papá fue un idólatra. Pero es que él no sabía nada más. Sí, pero al haberlo hecho y al haber cometido ese pecado delante del Señor, se convirtió en una puerta abierta para que las ataduras y maldiciones vinieran a la familia. Resulta que su mamá le gustaba ir a consagrarle los hijos allá a José Gregorio Hernández cada vez que se enfermaban, y le hacía novenas y lo ponía allá, y tenía el viejito allá de sombrero allá, hermano, en un altar allá en la casa. Es espiritismo. Eso se llama espiritismo de alto nivel. Y hermano, eso ata las vidas, hermano, hasta que alguien venga a romper ese yugo. Y entonces ese cristiano está en la vida cristiana, pero vive enfermo. Cuando no le duele el dedo chiquito del pie, le duele todo el pie. Cuando no, hermano, le duele la cabeza, le duele un ojo, le duele un oído, hermano. Cuando no, hermano, es una cosa, es otra. Y la persona no se da cuenta de que lo que tiene es una atadura generacional. ¿Y sabe cuándo se da uno cuenta? Cuando entra en el mundo espiritual. Y una de las formas es el ayuno. Entonces, mire usted lo que dice aquí la palabra de Dios en Isaías capítulo 58. Mire, Isaías capítulo 58, versículo número 6. Ahora, hay muchas personas que dicen: pastor, la verdad es que a mí me gustaría mejor ayunar y me gustaría leer la Biblia. Pero ¿sabe por qué no leo la Biblia? Porque no la entiendo. Porque yo me pongo a leer la Biblia y a mí se me arma un sancocho ahí de cosas y yo digo: ¿esto qué es lo que quiere decir aquí? Yo no entiendo nada. ¿Qué será lo que me están diciendo? Y no veo como claridad, como que se me pueda entender. Hermano, hay un impedimento para el mundo espiritual, porque la palabra es espíritu. El Señor Jesús dijo en Juan 6: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. O sea, no se pueden entender en la carne, se tienen que entender en el espíritu. Y sabe, una de las causas por las que quizás usted no entiende la Biblia es porque no ha ayunado. Ayune y verá cómo en su ayuno se le abre el entendimiento espiritual. Y todos esos maestros, predicadores, gente que quieren estudiar la Biblia, le doy un consejo: ayune y verá cómo Dios le da entendimiento de la palabra. Haga un ayuno y se va a dar cuenta usted cómo el Señor lo empieza a bendecir, porque es que la palabra se tiene que entender espiritualmente. ¿Y cómo se activa lo espiritual? En el ayuno. Entonces, leamos por favor lo que dice aquí Isaías capítulo 58. Está hablando del ayuno en el Antiguo Testamento y me da algunas
algunas claves muy importantes. Isaías capítulo 58, versículo 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres y errantes albergues en casa? Y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Amén. Oiga, qué palabra tan hermosa. ¿Qué me está diciendo Dios en el versículo número 6? Está diciendo algo muy importante. Dice: el ayuno que yo escogí. Está hablando Dios, ¿no? Porque había otro tipo de ayuno que era un ayuno sin propósito, que era un ayuno que estaba haciendo daño, que era un ayuno que no estaba edificando. Y dice: pero el ayuno que yo escogí, ¿cuál es ese ayuno? Dice la Biblia: es el en el que el hombre suelta, desata las ligaduras de impiedad, suelta las cargas de opresión, deja ir libres a los quebrantados y rompe todo yugo. Es muy importante que en el ayuno nosotros nos conectemos con esos yugos, con esas ataduras que están en nuestras vidas, las que le estaba mencionando. Pero aquí la Biblia me menciona algo muy interesante en la última parte del versículo 6, porque ahí dice: dejar ir libres a los quebrantados. Dejar ir libres quiere decir que en mi ayuno yo tengo personas cautivas. ¿Cómo puedo tener a alguien cautivo yo? De una manera: con el odio. Cuando yo en mi corazón me resisto a perdonar a alguien, lo tengo cautivo en mi corazón. Y digo dentro de mí: a ese no lo quiero y ojalá le vaya mal. Uy, ojalá Dios le pegue una reprendida bien buena, una revolcada de esas tremendas, para que aprenda a no meterse con una hija o con un hijo de Dios. Pues hermano, eso es resentimiento, por alguna razón, por algo que le haya pasado, con toda la justificación que usted tiene, pero está dejando preso a alguien. Y la Biblia dice: qué bueno que en el ayuno usted deje ir libres a esos que tiene quebrantados. Usted los suelte, ya diga: los perdono. Entonces, puedo unir esto a un mensaje que he predicado hasta la saciedad, pero no me cansaré de hacerlo. Y es el mensaje del perdón y de la sanidad interior. Y le tengo que decir que de pronto hay personas que nos ven y dicen: pastor, yo he tratado de perdonar a fulano, pero no puedo, no sé cómo. Pues yo le digo: una de las formas es entrando en un tiempo de ayuno. Vaya en la presencia del Señor, dígale: Señor, este soy yo, tengo este problema con fulano de tal, pero en el nombre de Jesús yo lo perdono. Y va a empezar a hacerlo en el ayuno, en un tiempo de ayuno para el Señor, y será una bendición. Entonces, eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros podamos determinarnos a hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, lo ideal es: ¿qué puedo hacer en un ayuno? Pues entonces me levanto, le doy gracias al Señor, oro como todos los días lo hago, me alisto para estar en su presencia y determino cuánto tiempo voy a darle al Señor. Yo le pido el favor de que no haga ayunos hasta que aguante. Bueno, voy a ver hasta qué horas me aguanto, porque le aseguro que si nunca he hecho ayuno, a las 8 ya no se aguantó más. Y ya no me aguanté. No, eso la esposa me puso a hacer allá un perico, eso olía con arepa y eso subía como el incienso de la tarde. Y me tocó romper el ayuno. No, usted dice desde antes de comenzar hasta qué horas va a ser su ayuno. Entonces voy a ayunar hasta las 11, voy a ayunar hasta las 12, voy a ayunar hasta las 2, hasta las 3, hasta las 6 o hasta el otro día, porque algunos dicen ayuno hasta el otro día para ayunar las 24 horas completas, hasta las 6 de la mañana el otro día. No hay problema, determínelo antes. Luego entonces usted sabe que va a leer la palabra. Si no tiene si no tiene un hábito de estudio, entonces lea el Nuevo Testamento, comience por allá por los evangelios de Juan, por el evangelio de Mateo, de Marcos, pero preferiblemente le diría que el evangelio de Juan le hace unos capítulos y comience a orar y comience a pedirle al Señor que le dé sabiduría, que le dé entendimiento y siga leyendo palabra. Si lo está haciendo solito y no está nadie ministrándole, entonces ponga música, que adore al Señor, entones alabanzas a Dios y sígale estudiando la palabra. Y si no, pues hermano, únase a las 9:30 de la mañana todos los días y ahí sabré qué es lo que hacemos aquí: orar y leer la palabra y adorar a Dios. Eso es lo que se hace en un ayuno. Entonces, hermano, yo conocí personas hace mucho tiempo y ya no sé dónde vivirán
Pero conocí personas que el ayuno, hermano, era ir a la iglesia y se sentaban allá un rato y luego se ponían a hablar de todo el mundo. Y se sentaban y volteaban la silla de frente y que, uy, vamos a orar por fulano. ¿Sí sabe el problema en el que anda, no? Y como que le está poniendo los cachos a la mujer y como que esto y no sé qué. Y entonces el ayuno se convertía en algo muy humano, muy carnal. No. Yo quiero hacerle claridad de que el ayuno tiene que ser una conexión con lo espiritual. Y para eso usted tiene que evitar al máximo llenarse de carnalidad. O sea, no vea televisión, no se conecte con las redes sociales. No, está en su ayuno, haga palabra, adore a Dios, conéctese con este tipo de transmisiones. Bueno, hágalo de la manera más sabia y más entendido para la gloria de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, es dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, que partas tu pan con el hambriento, que a los pobres y errantes albergues en casa, y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Mire, lo que está diciendo el Señor es, cuando yo ayuno me vuelvo más sensible a la necesidad de la gente. Cuando yo ayuno empiezo a entender, mire, si ayuno correctamente, ¿no? Si no ayuno correctamente, de pronto me volveré más tosco, más bravo, más indiferente. Pero si ayuno correctamente, voy a darme cuenta de que tengo un vecino con una necesidad y voy a ver cómo lo ayudo. Voy a ver cómo puedo colaborar de lo que Dios me ha dado. Yo no me comí el desayuno, pero de pronto se lo puedo dar a alguien. O ese arroz que no almorcé, se lo puedo dar a alguien. Esa es una forma de volverme más sensible a las necesidades de los demás. ¿En qué momento? ¿En qué escenario? En el escenario del ayuno para la gloria de Dios. Entonces, si usted tiene falta de perdón, si siente que hay personas a las que aborrece, vamos a ayunar por esas personas, vamos a ayunar para que Dios lo transforme a usted y va a ver usted cómo el resultado se va a ver de manera maravillosa. Quisiera leer un texto más y orar a Dios para que, bueno, ojalá mañana se una usted al ayuno y esté allí con nosotros desde las 9:30 de la mañana. Si no es así, si el Señor no lo guía a eso, porque tiene que ser guiado por Dios, deje que el Espíritu Santo lo guíe. Pues cuando esto sea, cuando el Señor lo guíe, en ese momento usted ayunará. Espero que sea pronto. Esther capítulo 4, versículo número 16. Vamos a mirar allí lo que nos dice la bendita palabra de Dios. Esther capítulo 4, dice la Biblia en el verso número 16. Vamos a mirar allí lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. No comáis noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Amén. Vea usted, mi hermano, aquí cómo el Señor nos permite ver algo muy importante. Y es que en el ayuno yo puedo destruir, yo puedo frustrar los planes que tenga el maligno contra nuestras vidas. En esta historia de Esther, que es una historia muy bonita, nos relata el plan de Amán, que es tipología de Satanás, para destruir al pueblo de Israel, que es tipología del pueblo de Dios. Y entonces ya Amán tenía todo listo para que todos los judíos fueran aniquilados en un mismo día. Y entonces Mardoqueo se da cuenta y le cuenta a Esther, que era la reina. Y entonces Esther empieza a ayunar 3 días, hace un ayuno de 3 días junto con sus doncellas y ayuna, y a los 3 días va y se presenta al rey, y el rey la acepta aunque no era conforme a la ley. Y ella por eso ahí habla y dice que aunque perezca, pues que perezca, no hay problema. Pero lo que termina sucediendo aquí, finalizando todo esto, es que el Señor frustró los planes, y en la horca que había construido Amán para colgar a Mardoqueo, murió el mismo Amán, y los planes que tenían de destruir a los judíos fueron destruidos, y fueron los judíos los que se levantaron y se defendieron y fueron guardados de una destrucción masiva, porque ayunaron. Hermano, yo creo que la enfermedad del COVID-19 y este virus tiene un propósito, y es el traer destrucción a la tierra y afectar la iglesia, y afectarlo a usted, y afectar nuestras familias. Pero yo también creo que con el ayuno bíblico podemos frustrar esos planes del enemigo. Dios va a bendecir su vida, el Señor le va a llenar de su presencia, y va a ser Dios el que se encargará
de que el propósito que Él tiene con su vida se cumpla en el nombre de Jesús. Oremos. Padre, bendigo cada persona que está sintonizada en esta noche. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu le bendiga. Te pido, Señor, que tu dulce presencia sea tocándole. Sabemos, entendemos que hay muchas cosas que quieren venir a nuestras vidas para atarnos, para amarrar nuestra oración, nuestro clamor a Dios y que no podamos avanzar. Pero yo creo, Señor, que tú nos creaste con un propósito, y es el de que bendigamos, glorifiquemos y seamos de avance. Que no nos estanquemos, sino que sigamos creciendo para la gloria de Dios. Yo te pido, Señor, que levantes en nosotros un espíritu de ayuno y oración. Tú lo dijiste en tu palabra. Este género con nada puede salir, sino con oración y con ayuno. Hay ataduras que no se van a romper así nomás, que hay que ayunar, que hay que buscar la presencia de Dios. Y lo vamos a hacer. Vamos a negarnos a nuestro alimento físico por un tiempo determinado y vamos a alimentarnos de la palabra de Dios. Y vamos a hacer que ese tiempo sea un tiempo provechoso, que ese sea un tiempo de gran bendición. Señor, yo te agradezco porque sé que tú cumplirás tu propósito en nuestras vidas y nos levantarás y nos bendecirás y permitirás, Señor, que la gloria de tu presencia esté en nosotros. Bendice cerca a tu iglesia, a los que oran y ayunan, a los que buscan tu rostro, en el nombre de Jesús. Amén y amén.